Bueno, entonces continuamos aquí con Leonardo, con su canal Depósito de la Fe. Recuerden también seguirlos, suscribirse en el canal y bueno, también a las personas que son nuevos en nuestro canal Reino de María, también ayúdanos con una suscripción. Entonces, Leonardo, nos ibas contando un poquito sobre tu testimonio de vida, ¿verdad? Que estamos en la parte donde ya te encontraste con los padres de la iglesia. Empezaste a leer y como tú habías dicho, pues mientras más nos regresamos a la fuente misma, en otras palabras, mientras más antiguo sea el padre de la iglesia, es aún mayor su autenticidad. Entonces, ya para este entonces, ¿comienzas a pensar en hacerte católico o cómo sería? Y ahora Sí, otra pregunta, sería como que eh, en tu interior tú deseabas, tú querías ser realmente católico. no. No, a ver, respondo en el orden inverso. No, no quería hacerme católico. De hecho, anhelaba no serlo porque tenía un montón de prejuicios. Sabía que implicaba un cortar con 20 años de formar amistades, tener a toda mi familia, que iba a tener a toda mi familia en contra, a la familia de mi esposa en contra, porque son todos protestantes. Incluso hay pastores en la familia de mi esposa, hay pastores en mi familia. Entonces sabía que iba a ser una cuestión que iba a realmente causar, como dijo Cristo, no iba a venir a traer sino espada. ¿Sí? Iba a poner al padre contra la madre, al hijo, bueno, literalmente, y perder a todos mis amigos, porque todos mis amigos, cuando me hice católico, me trataron de idólatra, de condenado, de apóstata, me dieron la espalda a todos, algunos hasta me echaron de mala manera de sus casas, pero mal, mal. Eh, todo, quedar sin nadie, absolutamente, incluso en cuestiones laborales me afectó, porque tenía clientes que eran protestantes, que obviamente cortaron relación. Así que hacerme católico realmente implicaba comenzar de nuevo con muchas cosas. Pero bueno, la evidencia que yo encontraba eh, entre los padres de la iglesia era muy fuerte a favor de la iglesia católica. Como te estaba diciendo, este tema de autopercibirse, ¿por qué era importante eso en ese momento de mi profesión? Porque respondía a la pregunta que yo tenía de cómo era la iglesia en los padres de la iglesia. Siempre fue una iglesia dividida en muchas denominaciones, todas haciéndose llamar cristianas, pero todas siendo verdaderamente iglesia de Cristo. ¿Sí? Había testigos de Jehová en los primeros siglos, o mormones, o bautistas, o pentecostales, o luteranos, aunque no se llamaran así, pero creyendo eso. Y la verdad es que de todos los padres de la iglesia, no encontré ni siquiera uno que tuviera las doctrinas de los protestantes, ni cerca, ni remotamente cercano a las doctrinas protestantes. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Los padres de la iglesia hablaban de que había una iglesia universal, única, que estaba compuesta por todos aquellos que seguían la tradición apostólica. Era muy importante eso, o sea, si tenés la tradición apostólica y estás en comunión con los obispos que enseñan esa tradición apostólica, entonces perteneces a la iglesia que fundaron los apóstoles y Cristo. Si no tenés esa doctrina y si no estás en comunión con esos obispos, tampoco estabas en comunión con los apóstoles y tampoco estabas en comunión con Cristo. Con lo cual, esta única iglesia que se llamaba católica, ¿sí? Con ese nombre, y así la llamaban desde el siglo I, se llamaba católica, no le llamaba cristianos a todas las otras sectas, les llamaba así, sectas, herejes, y como si fuera poco, eso me ayudó a entender de que en la iglesia primitiva había una iglesia original y un montón de imitaciones, pseudo iglesias, pseudo cristianos, pseudo profetas, pseudo maestros, ¿sí? Falsos maestros, falsos ungidos, falsos profetas, falso todo. ¿Sí? Y había una iglesia verdadera, la apostólica, y esos dos grupos estaban en pugna, siempre en lucha. ¿Y quiénes eran esos grupos sectarios? Docetas, que creían que Cristo no se había encarnado, sino era simplemente una aparición, una manifestación espiritual de Dios, pero no era Cristo encarnado. Los gnósticos, que tenían problemas para reconocer la santidad y la santificación del cuerpo. Tenías a los judaizantes,
que como línea general no creían que Cristo fuera Dios, y así. Estaban estos grandes grupos que a su vez todos ellos estaban divididos en innumerables sectas, cientos de sectas. Y eso me hizo entender que la Iglesia Católica, primero que había sido la original, ¿sí? Porque sus fundadores fueron los apóstoles, porque sus doctrinas eran las apostólicas y porque además la Iglesia Católica siempre desde el siglo I tuvo un montón de sectas que habían salido de la Iglesia Católica, todas ellas, que habían salido de la Iglesia Católica y le empezaban a combatir. Y siempre con el mismo argumento. La Iglesia se corrompió y nosotros somos la restauración, ¿sí? Pero ahora venía un gnóstico y decía lo contrario de lo que decía un doceta, y decía lo contrario de lo que decía un ebionita, y decía lo contrario de lo que decía otro grupo, y entre estos grupos todos estaban peleados con todos, no tenían ninguna comunión con ninguno, todas estas sectas tenían doctrinas completamente diferentes, pero lo único que tenían en común es que siempre estaban en contra de la Iglesia Católica. Y empecé a entender que ese contexto de una única iglesia, siempre luchando con las sectas, fue la característica de la Iglesia de Cristo siempre, desde el principio, desde el primer momento. Desde el primer momento, aún desde la época de los apóstoles. Y los padres de la Iglesia me enseñaron a interpretar la Biblia de tal manera que veía a la teología de la Iglesia Católica como la más armónica con relación al resto. Pero claro, tenía que leer a todos los padres de la Iglesia y ver qué opinaban respecto de todos los temas y no simplemente de la Trinidad o de si Cristo era Dios o de si Cristo había sido virgen o de si Cristo había sido sin pecado, que todos los protestantes te mostraban esos aspectos para tratar de mostrarte o perfilarte un Cristo y unos apóstoles que parecieran lo más protestantes posible. Pero cuando vos leías los otros escritos de los apóstoles o incluso te hacían ver algunas cosas que dice la Biblia y que decían los padres de la iglesia, que sinceramente uno dice, ¿cómo es que yo lo leía esto tantas veces? Hay versículos de la Biblia que no te miento, los he leído 200 veces. 200 veces. Y si te digo las veces que lo escuché, todavía más. Y vos decís, ¿cómo puede ser que los haya leído tantas veces y no me dé cuenta que enseñaban la doctrina de la Iglesia Católica? Por ponerte un ejemplo, Juan 6, 53, 54, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Nosotros lo interpretábamos que como comer el cuerpo y beber la sangre era creer en el Evangelio, pero me di cuenta que los primeros cristianos no enseñaban que eso era literal, que Cristo dijo, esto es mi cuerpo, y por lo cual había un cuerpo presente de Cristo ahí en la Eucaristía, le llamaban Eucaristía, empecé a descubrir la palabra Eucaristía en el griego del Nuevo Testamento, empecé a descubrir que los padres de la iglesia todos confesaban unánimemente que Cristo estaba presente en cuerpo, alma y divinidad allí en el cuerpo y la sangre y en el pan y en el vino transustanciado, incluso utilizando en algunos casos el término transformación de la sustancia en el siglo I y siglo II. Entonces me di cuenta de que eran recontracatólicos los padres de la iglesia y que justamente para defender estos aspectos de la teología católica refutaban los primeros cristianos a las doctrinas de los herejes y las sectas que coincidentemente siempre estaban íntimamente relacionadas con las doctrinas de los protestantes de hoy. Eso fue la gota que derramó el vaso. Eso fue demasiado para mí. No solamente entender que los padres de la iglesia tenían una teología extremadamente parecida a la iglesia católica hoy, o a la iglesia católica tradicional, ¿sí? Sino que además la iglesia católica de aquellos siglos siempre estaba acusando y denunciando a personas de grupos sectarios que creían exactamente lo mismo que todos los grupos protestantes de hoy. Siempre había alguien que negaba la Trinidad, siempre había algún grupo que negaba la deidad del Espíritu Santo, siempre había algún grupo que explícitamente decía que te salvaba solamente por la fe, sin la necesidad de buenas obras, siempre había grupos que negaban la regeneración bautismal, siempre había grupos que negaran la Eucaristía, siempre había grupos que negaran la autoridad de los papas, siempre había grupos que negaran la tradición apostólica, siempre habría grupos que negaran el purgatorio, nunca había una única iglesia que negara todo eso junto. ¿Sí? Algunos negaban unas cosas y otros negaban otras, pero empecé a darme cuenta que siempre hubo una especie de protestantismo, que el protestantismo no nació con Lutero. Con Lutero nació lo que nosotros hoy le llamamos protestantismo, pero siempre había grupos que protestaban las doctrinas de la Iglesia Católica, inclusive en la época apostólica.
Entonces para mí quedó recontra claro que yo tenía que hacerme católico, a pesar de que había otras iglesias, como la ortodoxa griega, que también tienen muchísimas similitudes con la iglesia primitiva. En algunas cosas, la iglesia ortodoxa es más parecida a la iglesia primitiva que los católicos. Por ejemplo, en cuanto a sus formas de veneración a María, son mucho más conservadores los ortodoxos griegos y por tanto tienen una teología más parecida a la de la iglesia primitiva en cuanto a María. No así, por ejemplo, con el tema del purgatorio. Tampoco así en relación al tema del papado, que el papado era una autoridad en la iglesia primitiva. Lo que sucede es que el papado en la iglesia primitiva era más descentralizado, concedía más autoridad a las autoridades regionales. ¿Por qué? Porque no había WhatsApp, no había mail, no había formas rápidas de comunicarse para resolver un problema. Entonces el problema estaba allá. Ahora se me está prendiendo a fuego esta iglesia por un hereje. La autoridad tenía que tener los obispos regionales para unirse en un sínodo y resolver ese problema y ese conflicto y excomulgar a quien tuvieran que excomulgar localmente. ¿Sí? Entonces, existía el papado porque finalmente la decisión era remitida al papa y el papa podía aprobar o no lo que dijera el concilio o alguno de sus cánones. O sea, esa autoridad existía en el papa. Lo que pasa es que se ejercía de una manera diferente. Entonces, yo empecé a descubrir cómo era la iglesia primitiva, sus problemáticas, sus compromisos, sus dificultades. Empecé a darme cuenta por qué hay muchos otros aspectos de la iglesia católica que han tenido que, por necesidad, sea por la cantidad de miembros, por la cantidad de herejes que han surgido, por la experiencia de aprendizaje. Yo no me comporto igual que un niño, porque tengo mucha más experiencia y tomo decisiones que previenen un montón de errores que como niño no hubiera cometido. Yo ahora cruzo la calle y miro 2 veces para un lado y para el otro. ¿Sí? Antes un niño cruza así y a veces al niño se lo llevaba puesto. Bueno, así pasaba con las herejías. Antes la iglesia no tenía ciertos estatutos que previnieran el surgimiento de nuevas herejías. ¿Sí? Entonces los obispos hacían tales o cuales cosas con la mejor buena voluntad, pero esas cosas o esas normativas a lo mejor favorecían un poco o daban libertad para que surgieran herejes aquí y allá. Y después la iglesia tenía que salir a apagar el fuego que habían incendiado esos herejes. Pero bueno, entonces la iglesia fue aumentando la cantidad de normativas y lo que hoy conocemos como derecho canónico, antes era muy básico y muy chiquito, pero fue creciendo por necesidad para regular un montón de situaciones que se empezaban a presentar que no estaban reguladas, como lo que pasó con Hechos capítulo 15. ¿Qué pasó en Hechos capítulo 15? Tenemos que circuncidar o no circuncidar a nuestros hijos para que sean salvos. Tenemos que cumplir o no cumplir el judaísmo para ser salvos. Y bueno, eso era una normativa que no estaba. Entonces aparece el tema de los concilios y las cartas. Y esa primer carta que tenemos allí en Hechos capítulo 15, que fue una carta circular, son como las circulares que surgen de los concilios. Entonces empecé a darme cuenta que había un montón de cosas de la Biblia que son exactamente iguales a como los hace la Iglesia Católica, pero yo no me había dado cuenta a pesar de haber leído cientos de veces algunos pasajes, decenas de veces otros. Entonces decido hacerme católico y me encuentro con el problema del modernismo. Que empiezo a acudir a sacerdotes y justo acudí a varias parroquias y justo en una de ellas, cuando mi mamá estaba aquí en Buenos Aires, acudo a un sacerdote porque el sacerdote que yo estaba visitando estaba de vacaciones, o no de vacaciones, perdón, de un viaje misionero. Entonces, yo quería que mi mamá, que es protestante, escuchara a un sacerdote que le validara todo lo que yo le estaba diciendo. Mi mamá se quedó 15 días acá en Buenos Aires y yo le venía mostrando lo que enseñaban los padres de la iglesia, mostrándole con la Biblia, que en realidad la Biblia se tenía que interpretar de esta manera. Y la llevé a mi mamá con un sacerdote y este sacerdote le dijo, no, pero ¿para qué se va a convertir en católica? No hace falta que se convierta en católico. Le va a costar un poquito más salvarse porque como no tienen los sacramentos, va a tener un poquito más de dificultad para salvarse, pero se puede quedar ahí entre los hermanos libres. ¿Para qué se va a convertir? No hace falta. Y yo decir que en ese entonces todavía no había estudiado lo suficiente y tal vez estaba demasiado en shock como para darme cuenta de que tendría que haberme levantado y haberme ido de inmediato. ¿Sí? Pero traté de seguir, sin darme cuenta de lo que estaba enseñando ese sacerdote y de qué teología tenía ese sacerdote detrás. Yo le decía, no, mamá, el sacerdote te está diciendo que vos tenés que hacerte católico, lo que pasa es que como ellos tienen tanta experiencia, ellos te saben decir las cosas con mucho más cariño, yo soy medio tosco, medio bruto para decirte las cosas, entonces te estoy diciendo que tenés que hacerte católico porque si no, no te salvás, ¿sí? Y este sacerdote lo está diciendo de una manera más amable, con otras palabras, pero te está queriendo decir lo mismo. Y el sacerdote le insistía en que no hace falta que se haga católica, decía. Entonces, yo quedé completamente frustrado, completamente desanimado, porque ya me habían maldecido todos mis amigos, ya había perdido trabajo, ya había perdido todo.
ya había anunciado al pastor que iba a dejar de enseñar entre los bautistas y que iba a abandonar la enseñanza en los seminarios, porque hasta ese momento estaba enseñando en 2 seminarios bíblicos bautistas. O sea, había estado enseñando en 3 en total, 1 entre los hermanos libres y 2 entre los bautistas. También estaba dejando de lado los seminarios bíblicos bautistas. Y ahora, para que me venga un sacerdote y me diga que no hacía falta, que todo eso fue inútil, que yo le hice caso a los apóstoles y le hice caso a los padres de la iglesia, y que ahora venía un sacerdote a enseñar lo contrario a lo que enseñaban los padres de la iglesia. Primero, que mi mamá se fue confundida y yo tremendamente desanimado. Entonces, mi esposa, viéndome muy desanimado por varias semanas, me dice: ¿por qué no consultás con el hermano José Plasencia? Mira que él también era bautista y también fue pastor, capaz que te entiende. Entonces le escribo a él y le cuento mi situación, y él busca una iglesia por internet que estuviera alejada de esas ideas raras, y encuentra la parroquia del padre Javier Olivera Rabasi y me pone en contacto con el padre Javier Olivera Rabasi, de manera que yo vivo a unos 30 kilómetros de la parroquia del padre Javier, así que me cuesta bastante asistir a la parroquia ahí por las distancias, pero bueno, uno hace el esfuerzo, y fui y me encontré con el padre Javier. Entonces él me explicó todo este tema del modernismo. Como él es historiador, nada, me explicó un montón de cosas de los padres de la iglesia y dudas que yo tenía, que otros sacerdotes no habían podido responderme. Mucho de lo que tenía que ver con esto que te digo, de el porqué del desarrollo de ciertas doctrinas a lo largo de los siglos, y por qué, como te comentaba, al principio había católicos que no usaban imágenes y católicos que sí. Católicos que todos creían en que los santos oraban por nosotros, pero no todos creían que fuera lícito orar a los santos. Todos creían en la autoridad del Papa, pero no todos estaban de acuerdo exactamente en cuáles eran los límites de la autoridad del Papa. Todos estaban de acuerdo en que había una única iglesia, pero tal vez no todos estaban de acuerdo en si, bueno, ¿qué hacemos con un hereje que se bautizó? Alguien va, se convierte con un hereje, lo bautizan los herejes, y ¿qué hace si esa persona después se da cuenta que está en una herejía y en una secta y se convierte en católico? ¿Le reconocemos o no le reconocemos al bautismo? ¿Tiene el Espíritu Santo o no tiene el Espíritu Santo? Y después me di cuenta que había habido discusiones al respecto, pero que todos estaban de acuerdo en lo siguiente: mira, puede que algunos decían no hay que volver a meterlo en el agua, porque si su bautismo fue trinitario, su bautismo fue válido, pero ese bautismo no le dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solo está en la Iglesia Católica. Entonces, un hereje no puede dar lo que no tiene, mientras que el único que puede dar el Espíritu Santo es el obispo, y aquel a quien el obispo designe para tal tarea. Entonces, el tema de los sacramentos y todo eso me quedó requete contra claro de que eran manifestaciones sensibles y en algunos casos visibles de gracias que se derramaban en ese momento. Entonces, toda la teología católica me empezó a cerrar por todos lados, ¿sí? Aunque obviamente uno como protestante siempre tiene ciertos prejuicios, y hay cosas que les cuestan un poco más que otras, y más viendo lo extendido que está el tema del modernismo en la Iglesia Católica hoy, que es un periodo similar al arrianismo. Quien quiera entender lo que está pasando en la Iglesia Católica hoy, tiene que ir y estudiar el periodo del concilio de Nicea, tiene que ir a estudiar la biografía de San Atanasio, tiene que ir a estudiar lo que pasó en la Iglesia Católica en el siglo IV y V con el arrianismo. Cuando uno entiende todo lo que pasó ahí en ese periodo de 100, 150 años, se da cuenta de qué es lo que le está pasando a la Iglesia hoy. Y por qué hay tan pocos, en comparación, aunque son muchos números, pero en comparación hay tan pocos sacerdotes y católicos que realmente todavía retienen la doctrina católica tradicional, y por qué hay tantos que les da lo mismo ser bautista, católico, luterano, ortodoxo. ¿Por qué? Porque no conocen lo que enseñaron los apóstoles, no conocen lo que enseñaron los padres de la iglesia, no conocen lo que enseñaron los concilios durante 1900 años. ¿Sí? Incluso hasta el tan mentado Concilio Vaticano II enseña, si lo interpretas correctamente, y algunas de sus ambigüedades las tratás de entender a la luz de lo que se enseñaba antes. Aún el Concilio Vaticano II enseña muy claramente que aunque cualquiera se puede llamar cristiano, la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica, y punto.
Y la gracia y la salvación sale y surge y emana de la Iglesia Católica. ¿Sí? Sucede que los padres de la Iglesia eran todavía mucho más tajantes en cuanto a que no le concedían el estatus de cristiano a los otros. ¿Sí? No dejaban que se autopercibieran como querían. Entonces, bueno, todo eso me fue guiando y enseñando. Primero, que creía la Iglesia Católica desde el siglo I. Segundo, que la Iglesia Católica existía desde el siglo I y había sido la fundada por Jesucristo. Tercero, qué relación hay entre la Iglesia Católica y las sectas, ¿sí? Y si había o no había salvación entre los protestantes, ¿sí? Y bajo qué circunstancias excepcionales alguien no teniendo la fe católica podría llegar a salvarse, y que esa excepción no incluía para nada a la inmensísima mayoría, digamos 99,99999% de los protestantes. Porque siendo conscientes de la existencia de una iglesia católica que es antigua, más anterior a la de ellos, y que no encuentran a nadie entre los primeros siglos que profese ni su nombre ni sus doctrinas, están más que acusados y culpados de herejía voluntaria. Aunque por miedo a salirse de esa herejía no quieran salirse de ahí, están acusados de ese pecado, porque no tuvieron el valor de renunciar a lo que tenían que renunciar y enfrentar los peligros y enfrentar los dolores y confrontar sus miedos y depositarse solo en las manos de Dios, que le habría de cuidar en su iglesia católica. Y por eso San Atanasio, a pesar de ver el caos que había en su mundo, fue exiliado 5 veces. Y 5 veces retornó a la iglesia católica porque lo perseguían los arrianos. ¿Sí? Entonces, ese es básicamente mi testimonio. Luego de ser recibido con mi esposa y con mi familia, bautizamos a mis hijos. Y nada, tenía esta carga por compartir el testimonio de lo que me había pasado, y decidí hacer el canal, cosa que yo en mi vida no me gustaba sacarme fotos. Mira el cambio radical, ¿no? Yo no me sacaba fotos enseñando entre los protestantes. Ay, me han sacado y yo conservo alguna que otra, incluso capaz que algún video, pero no me gustaba porque yo trataba de mantenerlo en secreto. Pero cuando me doy cuenta de lo que es la Iglesia Católica y lo que son realmente los protestantes como falsos ungidos, falsos maestros y falsos profetas, entonces dije, hay tantas personas que se están condenando porque no vuelven a la Iglesia Católica y no salen de sus herejías, que yo tengo que hacer algo, porque si Dios me ha dado todo este conocimiento, me va a pedir cuenta de todos estos talentos que me ha dado, me va a pedir cuenta, entonces algo tengo que hacer con ello. Y por eso decidí hacer el canal. También ahora hace 2 meses atrás hice también la página web que se llama eldepósitodelafe.com, sin acento, eldepósitodelafe.com. Ahí estoy volcando de a poco todos los videos que hago, con la diferencia de que no solamente está el video, sino que además el estudio con el que hago los videos lo pongo. Están los audiolibros con el texto del audiolibro. Y de a poco espero, si Dios me concede la fuerza, por favor oren por mí para que se lo pueda hacer, ir también subiendo los escritos de los padres de la iglesia, que ya subí varios, y subir libros y cartas que ellos han escrito enseñando justamente todas estas cosas que acabo de decirte en el video, ¿no? Que ellos refutaban las doctrinas protestantes. Los padres de la iglesia refutaban las doctrinas protestantes de hoy, porque esas doctrinas protestantes de hoy existían en los primeros grupos sectarios, solamente que le cambiaban el nombre a la doctrina, le cambiaban el nombre al grupo, y las doctrinas podrían ser un poquito diferentes, pero en esencia siempre hubo quien negara la necesidad de hacer buenas obras, siempre hubo quien negara la Eucaristía, siempre hubo quien negara la autoridad del Papa, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese material lo voy volcando en la página eldepósitodelafe.com, como lo voy volcando de a poco en la medida que puedo en el canal El Depósito de la Fe, en el canal de YouTube El Depósito de la Fe. Sí, bueno, muchísimas gracias, Leonardo, por tu testimonio, por tu sinceridad. Y bueno, yo quería como contribuir con un pequeño argumento, ¿verdad? Respecto a lo que tú dijiste sobre el modernismo dentro de la Iglesia Católica. Porque también cuando hablaba Fernando Casanova, en su testimonio también le sucedió lo mismo, que él decía, voy donde un sacerdote para decirle que me quiero hacer católico, quiero dejar el protestantismo, y exactamente le pasa lo mismo. El sacerdote dice, no, pero no hace falta que dejes de ser pastor, que dejes de ser protestante, te puedes salvar allá en tu iglesia. Y hay como una visión, la otra vez escuchaba yo este famoso pastor, no es que le estoy recomendando, a veces sale bastante en Facebook, ¿no? El Gigi Ávila, él decía,
No importa en qué denominación cristiana estés, decía él, lo importante es que estés dentro del cuerpo de Cristo. Y actualmente pues hay esa mentalidad que no importa en qué iglesia estás, lo importante es creer en Cristo, ¿no? Y vemos a veces, como tú acabas de decir, lo falso de esta argumentación, falso y a veces lo dañino que hace a nuestra alma pensar así, que lo importante es congregarse, que lo importante es creer en Cristo, que lo importante es, como uno dice, es solamente tener fe. Y decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que al inicio no dice, yo creo en Jesús, pero no en la iglesia, ¿no? Después ya dirá, yo no creo en Jesús, solamente en Dios. Y después dirá, yo no creo en Dios, sino que solamente creo en mí. O sea, ahí poco a poco uno se va alejando. Ya a medida que uno se va alejando de la iglesia, pues, ¿verdad? Uno también se va alejando realmente también de la verdadera fe, ¿no? La manera correcta de vivir la fe. Y poco a poco, y lastimosamente esto es lo que sucede con muchos protestantes, ¿no? Ya luego nomás dicen que solamente necesitan de la Biblia y ya ellos tienen como una especie de unidad directamente con Dios y ya no van ni siquiera a la iglesia, ¿no? Se quedan en su casa a leer la Biblia y ellos simplemente rezan directamente a Dios. Entonces, poco a poco se van separando de esa idea, ¿no? De Jesús, ¿no? Que están unidos dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Y también la famosa frase que dice el Evangelio, no estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y Jesús se queda con nosotros exactamente en la Eucaristía. Porque, Bueno, dígame, para, dígame. para darle un poquito de sustento bíblico a esto que estás diciendo, San Judas, ¿sí? Es el libro chiquitito que tiene un solo capítulo, dice, el que hace un cisma no tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa idea de que yo me voy a una secta y creo en Cristo y ahí el Espíritu Santo me va a regenerar y ahí el Espíritu Santo me va a ayudar y el Espíritu Santo me va a asistir y el Espíritu Santo me va a iluminar y el Espíritu Santo... Pero para, la Biblia dice que si vos te vas a un cisma, no tenés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va al cisma, así como el espíritu de un cuerpo no se va con un dedo cuando se te corta y se te cae al piso, el espíritu se queda en el cuerpo y como el dedo se queda sin el espíritu, se empieza a descomponer en el piso. Eso es una secta. Es un dedo amputado que se cae al piso y como no tiene el espíritu se empieza a descomponer y dividir y dividir y dividir. San Juan, el apóstol San Juan, también dice lo mismo, hablando de los gnósticos, que ya dijimos que los padres de la iglesia refutaban las doctrinas de los gnósticos y los gnósticos tienen muchas de las doctrinas protestantes de hoy. ¿Qué decía San Juan acerca de los gnósticos? Dice que el que no persevera en la doctrina, dice, no tiene ni al Padre ni al Hijo. Entonces, Judas dice que el que se va a una secta con una doctrina diferente no tiene el Espíritu Santo. San Juan dice que el que hace una doctrina diferente y se va de la iglesia no tiene ni al Padre ni al Hijo. O sea, nadie en la Trinidad se va a una secta. La Trinidad se queda exclusivamente dentro de la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante entender cuál es la iglesia de Cristo y que solamente puede haber una. Porque si hubiera múltiples, entonces el Espíritu Santo, el Padre y Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se irían también a las sectas. Porque lo importante sería creer en Cristo, pero justamente la Biblia dice lo contrario, que el que no persevera en la doctrina apostólica no se va, no tiene ni al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo. Entonces, tiene sustento bíblico esto. Lo que sucede es que eso lo hemos visto tantas veces los protestantes y no nos damos cuenta. Y los católicos, teniéndolo en su propia Biblia, tampoco lo saben. Y el modernismo tampoco te lo quiere enseñar. Pero la Iglesia Católica tradicional, la doctrina católica tradicional, sí te enseña que solamente la Iglesia Católica te puede dar salvación, porque justamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se quedan solamente dentro de la Iglesia Católica y no se van a las sectas. Que puede que Dios hace salir el sol sobre todos y a todos les enseña justicia y todo aquel que vos lees el Corán y también te santificás, porque el Corán también te va a decir que matar está mal. A ver, matar por lo menos injustamente. Vos te vas a leer el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento también te va a decir que matar está mal. Vos agarras y te lees algún libro religioso de Buda y también te va a decir que matar está mal. O sea, vos podés ser de la peor calaña y cualquier libro religioso va a elevar tu moral. Ahora,
que logre elevar tu moral no significa que te lleve a la santidad, porque a la santidad solamente te lleva a la interpretación correcta de la Biblia que te da la Iglesia Católica, y eso lo he podido comprobar innumerables veces. De hecho, voy a hacer un video, ahora estoy haciendo una serie de videos sobre el tema de la confesión de pecados, y voy a mostrar en ese video, en la tercera serie del video, lo que es un examen de conciencia para la confesión, para mostrar a católicos y protestantes la cantidad de planteos que uno se hace a uno mismo antes de siquiera pensar en tocar el cuerpo de Cristo en la Eucaristía, para que nos demos cuenta de cuán superior es el concepto de santidad que enseña la Iglesia Católica. Otra cosa es cómo lo practiquen los católicos, ¿ok? Pero cuán superior es el concepto de santidad que tiene la Iglesia Católica. Y esto tiene que ver con lo que me habías preguntado y que yo te respondí, ¿no? Que a medida que me fui distanciando de esos primeros grupos a los que pertenecí, iba acercándome a grupos que cada vez más tenían un concepto más elevado de la santidad. Y digo, los protestantes te enseñan moralidad, pero no santidad. La santidad está muy por encima de la concepción protestante de lo que significa un santo. Listo, muchísimas, ya por cuestiones de tiempo estamos terminando el programa. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguir a Leonardo Ardalá, el Depósito de la Fe, por la página web y también en su canal de YouTube. Bueno, por mi parte, Leonardo, yo te felicito, te agradezco por todo el trabajo que has hecho. Yo sinceramente también a veces me conecto, a veces miro tus videos y son una gran aportación para todos los que conocen. Gracias Gracias. y sigue haciendo videos. Que Dios te bendiga, hermano. Igualmente. Chao, chao. Dios lo bendiga a todos.